Entonces, las dos preguntas que rescatamos de la interacción que han tenido las personas que están viendo este espacio, y se ha hablado un poco de esto, y ahí sé que Sandra quiere decir algo, tal vez Consuelo, Mónica, Betty, Aide, Cristina, Olga, todas las que han participado hoy. La primera pregunta tiene que ver con el tema de la esterilización y la violencia sexual. Por ahí alguien en el público nos pregunta que entonces, ¿qué hacer si su hija, por ejemplo, sufre violencia sexual, y si de alguna forma la esterilización puede prevenir esa violencia sexual? Entonces me parece muy importante que retomemos el tema y expliquemos cómo la esterilización no previene la violencia sexual, y tal vez demos línea de cosas que, pues, que sí la pueden prevenir. Y la segunda pregunta tiene que ver tal vez más hacia, hacia Aide o hacia Consuelo, de cómo las personas con discapacidad múltiple, o hacen una pregunta específicamente hacia una persona que tal vez tiene una movilidad muy reducida, está permanentemente en su cama, ¿cómo se puede ejercer también autonomía desde ese contexto de la discapacidad múltiple? Creo que esa es una pregunta interesante que pueden explorar ustedes dos. Entonces, pues empecemos con la primera de la esterilización y la violencia sexual. Como muchas veces este tema no se habla en las familias de personas con discapacidad, o se cree que la esterilización es una medida que va a proteger cuando muchas veces no lo es. Entonces, no sé quién quiere iniciar en este tema. Mónica, adelante. Bueno, Nata, yo solo les quiero decir, bueno, y perdón el ruido que se escucha en el apartamento de arriba. Para nosotros, y desde la investigación que hicimos y el conocimiento que tenemos de este tema precisamente de violencia, sabemos que lo que pasaba cuando esterilizábamos era que dejábamos a la persona en un mayor nivel de vulneración, porque el abusador, que por lo general es de su confianza o hace parte de su círculo cercano, tenía mucha más certeza de que las consecuencias del abuso no se iban a ver, como era el embarazo. Entonces, estas mujeres terminaban siendo mucho más proclives al abuso, a las enfermedades de transmisión sexual y a todo lo demás, precisamente porque había mucha más confianza de parte del abusador en este tema de la esterilización. Y otro argumento con el que termino es que cuando nosotros, y muchas veces le he oído a las familias decir cosas como yo ya suficiente con tener a esta persona que cuidarla o que tenerla como para que quede embarazada y nazca otra como ellas. Esa frase tiene un contenido muy fuerte frente al valor que le estamos dando a la misma persona con discapacidad, en este caso a la mujer. O sea, cuando yo le digo como familia o como médico o como abogado que lo difícil es que nazca otra persona como ella, le estoy enviando de una vez el mensaje de que su vida tiene un menor valor, y ahí es donde en general tenemos que cambiar ese imaginario. Muchas gracias, Mónica, por ese cierre, y creo que es importante que también repliquemos ese mensaje. Las cifras de violencia sexual, como ya lo expusieron en un panel previo, contra las mujeres con discapacidad, son muy altas en el país, en el mundo. No sé si Olga quieres hacer referencia a esto, o nos vamos con la segunda pregunta, y ahí le daría la palabra a Consuelo, que creo que quiere hablar, y Sandra o Aite, no sé si quieran hablar. Olga, ¿tú quieres hacer referencia a esta pregunta de la esterilización? Sí. Listo, Sí. dale, adelante. Bueno, aparte de lo que decía Mónica, frente a que definitivamente la esterilización no previene la violencia sexual contra las mujeres con discapacidad, también es cierto que la esterilización también es una vulneración del derecho eh, de la mujer con discapacidad a decidir si quiere formar una familia, derecho a ser madre, a su derecho a la reproducción como tal. Entonces creo que también es muy importante verlo desde las distintas miradas, no solamente como en el imaginario desde la prevención de una violencia, sino también desde la vulneración del derecho a, a, a ejercer su capacidad de reproducción como mujer y como madre. Muchas gracias, Olga.
por ese mensaje. Y como estamos un poco cortas de tiempo, les quiero pedir que nos refiramos a esa segunda pregunta de cómo se ejerce también la autonomía desde la discapacidad múltiple, y luego le doy la palabra a cada una para que en un minuto nos deje con un mensaje de cierre. Entonces, ¿quién quiere hacer referencia a esto? Consuelo, te veo en cámara. La palabra, gracias, Natalia. Mire, yo sí quiero, yo sé que esta pregunta no falta, esta pregunta siempre la hemos tenido en los diferentes escenarios, sobre todo, pues siempre la pregunta también es, y es aquel que no puede comunicarse, que está en una silla, que está postrado, porque pues así es que se dice postrado, no lo digo yo realmente, no estoy de acuerdo con la palabra. Sobre estas personas que definitivamente no se comunican aparentemente, que no manifiestan. Yo quiero decir que desde la experiencia, vuelvo y digo, esto es desde la experiencia validando el ejercicio de poder estar en contacto con esas historias, pero sobre todo les voy a decir algo a los que están escuchando esta intervención, y es que vuelvo y los invito a ver personas, no objetos. Independientemente de la discapacidad, en este piloto hubo un chico con discapacidad múltiple que hoy en día vota, que hoy en día toma decisiones, que sus papás empezaron a entender y a respetar eso que él quería para su vida. Quiero decir que cuando hay una estoy hablando de una persona múltiple que lograba manifestar, hablaba, no se le entendía fácilmente, pero lo hacía. Entonces, hablemos de una que no. Resulta que cuando tú ves una persona al frente tuyo, independientemente, y más la mamá, a mí me duele mucho escuchar a papás y mamás diciendo es que él es peor que una mata, es que no logra nada, no entiende. Y escucho a una mamá en una reunión que dice que su hijo es así, y en un momento que habíamos pasado una hora de reunión dice, me tengo que ir. Y me tengo que ir porque es que mi hijo ya empezó a manifestar ansiedad porque no le gusta con quién está. Entonces sí manifiestan en las condiciones que estén. Cuando yo veo una persona, yo entiendo que a él le gusta más, yo siempre lo he dicho en los escenarios donde he estado, yo identifico por su gesto, por sus ojos, por su malestar, que le gusta más una cosa que otra, que en su corporeidad manifiesta lo que no le gusta y lo que le gusta más, porque entonces, ¿para qué hemos estado con una persona de 30 años y 20, pasándole la comida que usted quiere, mamá o papá? No, es lo que usted ve que le gusta. Usted tiene que entender que ahí hay una persona, no un objeto, como lo dijo Aide. Y ahí es donde tiene que existir el cambio, porque la tuviéramos muy presente, porque en el fondo tiene un impacto bastante amplio y no viene solo a nuestra época, a nuestro momento, sino que ha sido el poder de la mujer a través de la historia universal, no solo en Colombia, sino en muchos países, ha sido la apuesta que ha llevado a cambiar este paradigma, la concepción que tenemos frente al liderazgo que nosotros tenemos en los diferentes espacios, y más la mujer con discapacidad, que es un nuevo reto, que es un aspecto fundamental de la mujer innovadora, la mujer que cree en sí misma y la mujer que permea otros espacios de liderazgo. Entonces, me gusta mucho esta frase y me gustaría que la tuviéramos de verdad juntas para poder auspiciar un cambio en la mentalidad de nuestras niñas, que somos las mujeres, somos las primeras educadoras. Y este logro en el aprendizaje de este cambio de paradigma es el que nos va a dar y nos va a posicionar en todos los derechos, en el reconocimiento de todos nuestros derechos en todos estos espacios de integración. Entonces, bueno, muchas gracias a Natalia, a ONU Mujeres, a todas las participantes que estuvieron hoy, que estuvimos compartiendo este espacio, que seguramente será una buena práctica y que no parará en el desarrollo de nuestro empoderamiento y de nuestro reto que tenemos para cambiar el mundo. Así que muchas gracias y me despido nuevamente agradeciendo la participación en este espacio que juntas podemos cambiar el mundo. Gracias. Gracias a ti, Sandra. Recuerden el mensaje de un minuto. Le doy la palabra a Betty Roncancio para que luego nos siga Cristina, Mónica y Consuelo. Gracias, Natalia. Nada, pues yo creo que la frase que yo quisiera dejar es que
el tema de los derechos o la garantía de los derechos de las personas con discapacidad no depende de una normatividad. Creo que depende de que la comunidad tome conciencia y creo que depende también que derribemos barreras actitudinales para realmente permitir una vida en la comunidad autónoma, independiente y, por supuesto, la toma de decisiones de las mujeres con discapacidad. Muchas gracias, Betty. Cristina. Creo No que lo veo, Cristina Nata. no la está. Entonces, dale, Moni. Yo quisiera hacer un llamado a la unidad en torno, pues nosotras las familias, y es una unidad en torno a nuestros hijos. No importan sus características particulares, no importa la intensidad de los apoyos que requieran, tenemos que sentirnos orgullosas de cada uno, de cada una de ellas y darles todas las oportunidades y reivindicar sus derechos como personas. Gracias, Moni, y hago eco a ese mensaje de unidad porque podemos tener distintas posturas, entendimientos, pero creo que tenemos que también buscar esos puntos en común y el punto en común es que somos y reconocemos, somos conscientes y reconocemos que todas las personas tienen dignidad y creo que desde ahí podemos seguir tejiendo la conversación. Consu. Em, Yo la invitación y por lo que leo también en YouTube de lo que están en este momento manifestando, yo la invitación es a no antepongamos no se puede, no es posible, la crítica, la victimización, porque ¿qué logramos con eso? No sé. Yo los invito a que pensemos desde la oportunidad, desde las posibilidades, desde el derecho. Muchos años demandando el derecho sobre nuestros hijos con discapacidad y cuando tenemos la oportunidad no la vemos. Entonces, esa es la invitación. Muchas gracias. Estás con el micrófono apagado, Natalia. Disculpen, solo me queda agradecerles a cada una de ustedes por el espacio, por el tiempo, por esta conversación tan inspiradora. Se han discutido acá distintas cosas, pero quiero cerrar con 3 puntos para que nos llevemos. El primero es cómo se está viviendo un cambio y una transformación, yo le llamo una revolución en la América Latina, una región que está retando ese modelo que anuló durante décadas la voluntad de las personas con discapacidad, con una medida como la interdicción antigua, tan antigua como Napoleón y su código, y pone en la cabeza de las personas con discapacidad esa toma de decisiones con apoyos. En Colombia y otros países de la región, este cambio ya se materializó a través de normas, pero el reto de las normas es que sean una realidad y que transformen y se materialicen en la vida de las personas con discapacidad. Este derecho a la capacidad legal es el corazón de otros derechos y uno de esos otros derechos son los derechos sexuales y reproductivos. En este panel hemos discutido cómo hay muchas ideas, estereotipos, imaginarios sobre la salud sexual y reproductiva y a lo largo de esta intervención Betty, Mónica, Olga, Cristina nos contaron cómo esos mitos y esa falta de accesibilidad de los servicios afecta la salud sexual y reproductiva y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con discapacidad que sufren cifras muy altas de esterilización no consentida y de violencia sexual. Entonces, como el reto más allá de lo normativo, porque eso ya está, ya se logró y es un ejemplo para otros países, cómo trascendemos a un cambio de mentalidad, a un cambio de paradigma y eso pues implica un cambio cultural que pues va a tomar tiempo y ahí solo queda tener paciencia y seguir trabajando y haciendo incidencia para que esto pase. Y un tercer mensaje es cómo la crisis del COVID-19 que hoy vivimos como en el mundo, no solo como región, evidenció la falta de acciones concretas para las mujeres con discapacidad que han sido especialmente afectadas por la crisis y cómo, además de ser un reto, se volvió una oportunidad para tener estas conversaciones y poner a la luz las desigualdades que las mujeres con discapacidad han enfrentado durante mucho tiempo en la sociedad.
Y pues por último ese mensaje de Aide, de Consuelo, de Mónica, pues de prácticamente de todas, e invitarnos a soñarnos con un país, con una región que respete la vida independiente de las personas con discapacidad, unas familias que reten esas ideas tan arraigadas de que sus hijos no son capaces, sus hijos e hijas no son capaces, y que entendamos que la protección de las mujeres con discapacidad se logra informándolas, formándolas en su autonomía, en sus derechos y en esa autodeterminación, y ese mensaje de igualdad que tenemos en común, que acá todas las personas que estamos interesadas por los derechos de las personas con discapacidad, y yo llamo también a ver esos acuerdos dentro del desacuerdo, porque el desacuerdo pues es un proceso también natural. Entonces, como decía Aide, nada de nosotras sin nosotras. Esta es una oportunidad para seguir haciéndole eco a las voces de las mujeres con discapacidad. Y recuerden que este es el mensaje que intentamos mandar a lo largo de estos espacios: las mujeres hacemos la diferencia. Y yo creo que Sandra hacía mucho eco en ese poder transformador de las mujeres. Entonces, agradecerles a ustedes por este espacio, y recuerden, por favor, que va a haber un cierre, una clausura de este congreso, y les invitamos a que no se desconecten, que se queden conectados en la plataforma de YouTube para que puedan seguir viendo otras intervenciones. Muchas gracias a todas y todos, a las personas de FENASCOL que nos prestaron el servicio de interpretación. Muchas gracias. Y a ONU Mujeres y la Consejería por abrir esta conversación y estos espacios tan valiosos. Y no olviden quedarse sintonizados. Muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias a todos. A ustedes. Buenos días. Buen día. Muchas gracias a todos también. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las panelistas que estuvieron ahorita en este espacio, en este último panel sobre apoyos y vida independiente para las mujeres con discapacidad, y en general a todas las panelistas que estuvieron conectadas con nosotras durante este congreso, que empezó, como ustedes saben, el 15 de octubre de este año con la apertura del consejero presidencial para la participación de las personas con discapacidad, el señor Jairo Klopatowski, la representante país de ONU Mujeres en Colombia, Patricia Fernández Pacheco, la consejera presidencial para la equidad de la mujer, la señora Heidi Gallo, y además con Ana Peláez, integrante del comité de la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Además, agradecemos a todas las personas que se conectaron no solo hoy, sino en todos estos jueves con nosotras en este Congreso Mujeres Hacemos la Diferencia, Igualdad y Capacidad. Como ustedes saben, el objetivo de este Congreso fue analizar el panorama actual para las mujeres y las niñas con discapacidad en Colombia y en Latinoamérica, además de visibilizar algunas de las principales problemáticas que enfrentan para la garantía de sus derechos. Pero no solo visibilizar esas problemáticas, sino también identificar buenas prácticas, ya más en una lógica propositiva en materia de igualdad, de manera que sea posible superar las barreras que impiden la plena participación social de las mujeres con discapacidad en igualdad de condiciones. Con esto en mente, quiero abrir en efecto el espacio final de este congreso, este espacio de cierre, en el que vamos a relatarles cuáles han sido los principales mensajes que surgieron de todo el congreso. Esto lo vamos a hacer además con el liderazgo de mujeres que han sido centrales en el desarrollo del evento desde distintas organizaciones y roles, y además vamos a tener el apoyo de una relatoría gráfica gracias a Amazing Studio, que va a sistematizar esta información y que vamos a estar compartiendo con ustedes en la pantalla del evento. Entonces, quiero dar ahora la palabra a Natalia Moreno y presentarla. Natalia, como varios de ustedes saben y quienes han estado conectados en estos paneles durante este tiempo, es comunicadora social de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia
y además es activista de derechos humanos. En 2009 hizo un proceso de investigación, acción documental sobre discapacidad, sexualidad y género llamado Cómplices. En 2010 escribió y además escenificó su primera obra, un monólogo performance llamado Tentáculos. En el año 2013, la revista Nómadas de la Universidad Central publicó su artículo llamado Discapacitadas Nosotras, experiencias de exclusión y discriminación en los cuerpos, anormalidad, transgresión, fuga, del cual es coautora. En 2014 creó la colectiva Polimorfas con otras compañeras, que es un grupo de apoyo a mujeres con diversidad funcional y discapacidad, y desde 2014 hasta hoy ha participado en varios congresos, foros, encuentros y seminarios en varios países que incluyen México, Perú, Argentina, Kenia, Suiza, Nepal y España, todos estos para abordar el tema de interseccionalidad entre discapacidad y género. Con esta presentación, Natalia, te damos la palabra para conocer algunos de los puntos clave que se dieron, sobre todo en el tema en el que tú participaste y fuiste panelista sobre el derecho de las mujeres con discapacidad a una vida libre de violencias. Con esto te doy la palabra. Muchas gracias, Manuela. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Vale, gracias, Manu. Bien, pues digamos que dentro de toda la gama de mensajes clave que pueden existir, que son muchos, porque bueno, encontré muchísimas cosas, creo que quiero puntualizar en algunas. Por una parte, se habló la importancia de revisar el tema de las instituciones donde viven mujeres y niñas con discapacidad, es decir, mujeres y niñas con discapacidad institucionalizadas, porque muchas veces estas instituciones no son controladas por entidades del Estado. No hay un control con respecto a estas instituciones y se han encontrado un sinnúmero de violaciones de derechos humanos, desde violencia sexual, violencia física, psicológica, etcétera. Y no se mencionan porque claramente no hay un ente de control que revise estas instituciones y que observen que realmente estén haciendo, entre comillas, bien su trabajo, ¿no? Lo ideal claramente sería desinstitucionalizar a esas mujeres con discapacidad y que vivan una vida autónoma e independiente, brindándole todos los apoyos. Por otra parte, tener muy en cuenta las observaciones, la observación general 3 de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad de la ONU, que recordemos fue ratificada por Colombia en el año 2011, la cual por una parte dice que los Estados partes deben combatir las múltiples formas de discriminación. Por otra parte, prohibir la discriminación basada en el género y la discapacidad, y a su vez prohibir de todas las formas, todas las formas posibles, el tema de la esterilización, los abortos forzados y control de natalidad obligatorio. Creo que son temas bastante puntuales e importantes. Si bien en Colombia hay un avance significativo en términos de del derecho a la capacidad jurídica y de la eliminación de la interdicción, tenemos que también ver y ser muy cuidadosos y cautelosos, y el Estado debe garantizar ello, y es que a las mujeres con discapacidad no se les siga conduciendo a las esterilizaciones o abortos forzados. Por otra parte, visibilizar y luchar contra los sistemas de opresión que atraviesan a las mujeres con discapacidad, porque claramente son múltiples formas de, múltiples sistemas de opresión. Estamos hablando de clase, del género, de la discapacidad, lo mencionamos como capacitismo, y claramente hablando de estos tres sistemas de opresión, pues claramente eso impacta mayoritariamente a las mujeres con discapacidad y claramente las deja al margen,
¿no? Que las leyes que protegen a las mujeres en general reconozcan las realidades de las mujeres con discapacidad. Ya había dado el ejemplo en el panel pasado, donde hablábamos de que la ley, por ejemplo, 1257, tiene una enorme deuda con las mujeres con discapacidad. Solamente las mencionan en uno de sus artículos, pero además dice que la responsabilidad de la protección de la mujer con discapacidad debe ser de la familia y no del Estado y la sociedad. Creo que eso es un punto importante que debemos tener en cuenta. Por otra parte, pues hablábamos de la lucha contra el cuerdismo también, eso me pareció muy importante, aquella vez lo mencionaba Ceci Guillem de México, el cual desvaloriza la neurodiversidad y no respeta la libertad de expresión. ¿Sí? Prácticamente cuando vemos una persona, o sobre todo en especial una mujer con discapacidad psicosocial, que da sus opiniones, puede hasta llegar a ser institucionalizada, ¿no? Por el simple hecho de opinar. Creo que ese es un ejercicio que también debemos plantearnos desde acá. También, como mensaje clave, pues pensar que los proyectos de ley tienen que ir en concordancia con la convención y las convenciones internacionales que ha ratificado Colombia. Ponemos el ejemplo de los proyectos de ley que se están presentando en el Congreso de cuidadores, proyectos de ley que van en contravía de la misma Convención de Derechos de Personas con Discapacidad y por tanto en contravía de los derechos de las propias personas con discapacidad. Creo que eso es súper importante porque lamentablemente, y aquí hay que decirlo, la Consejería Presidencial para la Discapacidad está apoyando estos proyectos de ley y creo que la Consejería debe reflexionarse y cambiar sus posturas porque debe propender para defender y proteger los derechos de las propias personas con discapacidad. También importante comprender los fenómenos de las violencias hacia mujeres con discapacidad porque poco se visibilizan, poco se reconocen, todavía se sigue creyendo que las mujeres con discapacidad, por vivir en sus entornos inmediatos, van a estar seguras, ¿no? Y en ese sentido, pues debemos de desmitificar también esa realidad, porque realmente no es cierto. Muchas mujeres con discapacidad, en su mayoría en sus entornos inmediatos o instituciones, viven situaciones de violencia. También, pues, la importancia de la educación inclusiva en las mujeres con discapacidad desde la primera infancia. Este punto, creo yo, es muy importante porque claramente si una niña con discapacidad desde su primera infancia empieza a incluirse en la educación regular, ¿sí? Independientemente de la discapacidad que tenga, esto va a disminuir las probabilidades de que viva situaciones de violencia, ¿sí? Esto a raíz de que uno va a tener unas relaciones sociales mucho más amplias, ¿sí? Va a tener mucha más cercanía con otras personas y por tanto va a poder entender y aprender sobre situaciones de violencia y va a poder aprender también a cómo denunciarlas, ¿no? Y por último, bueno, dos puntos finales. Uno, capacitación a funcionarios públicos en relación a los derechos de las mujeres con discapacidad. Si bien en el segundo panel se habló, una funcionaria pública decía que capacitaron a todo el mundo, ¿no? Y que hacían miles de capacitaciones, que eso suena muy bonito, ¿sí? Nos seguimos encontrando con que los funcionarios y funcionarias públicas no saben abordar el tema de discapacidad. Y eso es claramente preocupante. O sea, encontramos hoy en día jueces, notarios, personas de las comisarías de familia que no tienen ni idea de cómo manejar el tema de discapacidad y cómo abordarlo. Y por tanto,
dan respuestas que no conducen a la protección de las personas con discapacidad, y lo que terminan haciendo es limitándola aún más o eliminando prácticamente sus derechos, ¿no? Y por último, y que creo que también es muy importante, pues dar a conocer también la resolución 1904 de 2017, tanto en las EPS como a las personas mismas con discapacidad. La resolución sale de una de las sentencias, ya olvidé el número de la sentencia, lo siento mucho, si me lo pueden recordar. Ya esta resolución lo que hace es que pide a las EPS, a las entidades prestadoras de salud, a que brinden todos los apoyos y ajustes para que personas con discapacidad puedan saber sobre sus derechos sexuales y reproductivos, tengan acceso a métodos anticonceptivos y que a las personas con discapacidad se les explique de distintas formas de comunicación o con distintas formas de comunicación qué métodos anticonceptivos les pueden funcionar mejor, cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos, en fin, todo lo que tiene que ver con el tema de salud sexual y reproductiva. Esto porque sigue ocurriendo que las EPS se siguen negando a prestar este tipo de servicio, es decir, no llaman intérpretes para poder brindar toda la información, o cuando se tiene el intérprete, por ejemplo, en el caso de personas sordas, se les niega algunas decisiones, por ejemplo, sobre salud sexual y reproductiva. Precisamente hace poco en un taller con polimorfas encontramos un caso de una mujer con discapacidad joven de 26 años que decía, yo no quiero ser madre, no quiero tener hijos, ¿no? Y llego a la EPS, les pido que por favor necesito que me hagan esta intervención de ligadura de trompas porque es mi decisión, y el médico me dice que no lo puede hacer porque soy muy joven y de pronto me puedo cambiar de opinión, ¿no? Y realmente es que no quiero cambiar de opinión, ¿sí? Entonces, esto, por ejemplo, son situaciones que son muy graves porque no están respetando la autonomía y el derecho a decidir de la mujer con discapacidad. Entonces, creo que también es importante que el Estado colombiano lo tenga muy presente. Muchísimas gracias, Manuela. También celebro haber estado en este espacio junto a ONU Mujeres, pues que es importante que se empiece a visibilizar este tema en torno a los derechos de las mujeres con discapacidad. Vale, muchísimas gracias, Natalia. Queremos además, aparte de tu intervención, resaltar para que las personas que están conectadas con nosotras desde la plataforma de YouTube puedan ver en la pantalla esta relatoría gráfica que empieza a sistematizar cuáles son estos principales hallazgos y mensajes que surgen del Congreso. Entonces, muchísimas gracias a ti, Natalia, por tu intervención, y a Amazing Studio que está apoyándonos con esta relatoría visual de los mensajes. Ahora quiero darle la palabra a Sabrina Pachón. Sabrina es una activista sorda en el campo de los derechos de las personas con discapacidad. Además, es profesional de la Agencia Presidencial para la Cooperación, APC Colombia. Es economista de la Universidad del Rosario y actualmente está culminando sus estudios de maestría en educación en la Universidad Nacional de Colombia. Sabrina ha participado en eventos académicos relacionados con la educación superior para personas con discapacidad y además en estudios críticos de discapacidad. Adicionalmente, Sabrina es parte de la Coalición por la Implementación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y es también integrante de la colectiva Polimorfas. Sabrina en este momento nos va a apoyar con la
con la presentación de los mensajes clave, sobre todo en el tema de empleo e inclusión socioeconómica, que fue el panel que tuvimos el pasado jueves 29 de octubre. Entonces, adelante Sabrina y bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Buenos días para todos los que nos están viendo. Me alegra mucho de estar aquí nuevamente con ustedes. Anteriormente, bueno, respecto a la información que dimos y compartimos anteriormente, llegamos a unas conclusiones. Hablamos primero de las personas con discapacidad, ¿verdad? Que hay un contexto de lucha, de accesibilidad, de lucha por participar en los diferentes entornos y sobre todo en el entorno laboral. Y creemos que los datos y la estadística son necesarios de las personas con discapacidad, son fundamentales porque sabemos las problemáticas económicas. Entonces, a veces es la mirada que hay desde las entidades y para ello nosotros necesitamos contar con esta información estadística para la participación de las personas con discapacidad. Los resultados que muestran de manera estadística respecto al trabajo es que en general las mujeres con discapacidad tienen menos oportunidades de participación en el mercado laboral en comparación con otras personas con discapacidad. Hay muchísimas brechas laborales. Adicional de esto, las mujeres con discapacidad y los hombres con discapacidad no están en la misma condición. Entonces las mujeres con discapacidad ganan menos por el mismo trabajo que hacen hombres con discapacidad y la brecha salarial por género también ocurre. Ganan más los hombres que las mujeres aún realizando el mismo trabajo. Entonces hay una brecha salarial allí bastante importante en este ámbito. Es una situación muy grave que pasa también con mujeres con discapacidad y mujeres sin discapacidad. Las personas con discapacidad tienen bastantes barreras en la educación que enfrentan, por ejemplo, en la educación superior o con posgrados. Y vemos que estas barreras van acorde a los paradigmas o a los estereotipos que hay frente a las personas con discapacidad, que hay una mirada desde aquello que falta, pero también es falta de responsabilidad de las instituciones también para romper estas barreras y dar oportunidades, porque las instituciones a veces no quieren dar estas oportunidades. Entonces es una situación muy grave porque no se da la importancia de superar los estereotipos y es necesaria la preparación de las mujeres con discapacidad porque entonces esto afecta la oferta laboral y es un derecho a la educación de todos. Las personas con discapacidad y las mujeres con discapacidad, cuando no acceden a esos niveles superiores, entonces van a tener una oferta laboral limitada porque tienen formación más baja. Entonces se excluye a las mujeres profesionales aún con discapacidad. Porque a veces se deja de lado las mujeres, digamos, hay que mirar y saber que es un trabajo paralelo, tanto de la educación como de la oferta laboral para que haya un desarrollo de las mujeres con discapacidad. Y como última conclusión, mencionaré que en el sector privado es necesario que se tome conciencia y que se apropien de que las personas con discapacidad tienen esas luchas sociales, cómo han sido esos movimientos y esas luchas sociales de participación y poder interactuar, especialmente en el contexto de las mujeres con discapacidad, entender el potencial que hay desde las empresas privadas y no dejar de lado toda esa potencialidad que hay también. Es importante que lo comprendan y que haya un reconocimiento desde lo social. Porque a veces se cree que las mujeres con discapacidad no tienen las capacidades para
estar en ese empleo o de pronto no pueden realizar las actividades adecuadas o también dicen que mejor lo harían los hombres. Entonces, a veces vemos esa brecha salarial y también esa desigualdad en cuanto al género y hay que cambiar esos paradigmas y esos estereotipos que hay frente a las mujeres con discapacidad y mirar también la interseccionalidad y que puedan participar en los diferentes espacios en igualdad de condiciones. Y bueno, esas son las conclusiones. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias, Sabrina. Creo que es una síntesis pues muy clara de lo que ha surgido de estas conversaciones y de estos paneles. En realidad, ahora le voy a dar la palabra a Aide Ramírez para que Aide nos cuente un poco de estos mensajes clave que surgieron del panel que realizamos hoy, inmediatamente antes de este cierre, sobre apoyos y vida independiente para mujeres con discapacidad. Entonces, Aide, te doy la palabra. Para nosotros es un poco complicado en el sentido de tener una vida independiente como tal, ya que para nosotros se nos hace complicado en el sentido que si queremos tener una familia no podemos hacerlo porque somos responsabilidad de otro, algo que para mí es desigualdad. Si yo quiero tener una vida productiva, si yo quiero tener un proyecto de vida aparte de mi familia, vivir sola, tener mi propia familia, mis propios hijos, trabajar, hacer lo que los demás hacen, porque no, si mi familia me da las herramientas suficientes para yo ser independiente, pues no voy a ser ni problema ni para mi familia, ni para ni para una sociedad, ni para un gobierno. Entonces, esa es la problemática actualmente en Colombia, que no se está, hay una población con discapacidad. Cuando digo con discapacidad, hablo de todas las discapacidades, enfermedades raras, conflictivas, de todas. Podemos ser independientes, pero claramente si nuestras familias nos dan las herramientas necesarias para ser ciudadanos y parte de un país, pues obviamente que se nos va a hacer un poco más fácil. Y así nuestro gobierno pues no tiene un problema, va a tener una solución, porque va a tener más. Si yo estoy ocupada, si yo tengo un trabajo estable, si yo tengo un círculo social que me está apoyando y me acepta con mi discapacidad, como las demás mujeres, y yo puedo formar mi propia familia, mi propio empiezo, pues obviamente que el gobierno no va a tener muchos problemas, no va a tener problemas, va a tener soluciones, valga la redundancia. Pero esa es la problemática actual en Colombia. En Colombia no tenemos una pensión o un aporte económico, más encima no nos asisten sin desmeritar a los auxiliares de enfermería o mi propia familia.
Y hay personas que no tienen calidad de vida a raíz de esto. Gente profesional que está en sus casas y queriendo saber qué pasa en el mundo. Y el mundo no está en cuatro paredes acostado en la cama, lo siento. Está afuera, quiero vivir ese mundo. Quiero untarme de ese mundo. Pero si no me dan las herramientas necesarias para que yo haga lo que necesito hacer por ser independiente personalmente, que no lo voy a lograr. Si en Colombia existiera los apoyos humanos como los asistentes personales y que exista la figura, porque esa es la cosa. Yo puedo capacitar a mi vecino, pero si mi vecino me va a decir, bueno, si a mí me pasa algo asistiendo a la pues obviamente que nadie me va, sí, nadie me va a acudir, o nadie me va a pagar si algo me pasa que no lo quiero. Entonces a eso nos referimos, que existiera la figura jurídica en Colombia para que esos profesionales que están en sus casas y que están en instituciones encerradas tengan sus proyectos de vida, porque todos hablamos de lo que estamos viviendo actualmente, pero la mayoría de nosotros pasamos por alto la población con discapacidad que está en instituciones que no son muy aptas, que digamos, a nivel de calidad de vida. Y también en los campos y en los sitios rurales, que en los campos ni siquiera una silla de ruedas o cosas así. Entonces, sí orientamos a nuestros altos consejeros de discapacidad que dejen de hablar tanto y actúen un poco más, porque hacen alarde, con todo respeto, de lo que tienen ellos, pero nunca se acuerdan del pueblo, o sea, de las personas que no tenemos los lujos o el dinero que ellos tienen. Entonces hay que pensar en todo. Si gracias al pueblo están ocupando sus cargos, pues no se olviden del pueblo o de la población que les dio la oportunidad de tenerlas donde están actualmente. Sí hago una invitación a eso. Entonces, muchísimas gracias. Ya se acabó el tiempo. Muchísimas gracias por la invitación. Y recuerden, vivir en libertad es vivir en igualdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Aide, por estar en este espacio con nosotras, no solo en el panel, sino ya en el cierre como tal. Creemos que era absolutamente importante que tú acompañaras de estos espacios, sobre todo desde tu experiencia personal y también tu trabajo con la Fundación Tobé. Entonces, nada, siempre bienvenida a apoyarnos a nosotras, a la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, a ONU Mujeres, en este trabajo que esperamos sea siempre en alianza con ustedes como mujeres con discapacidad y sus organizaciones. Quiero entonces ahora darle la palabra a Olga Montes,
Olga, como les contaban antes, es psicóloga y está especializada en temas de desarrollo social y es representante ante el Consejo Nacional de Discapacidad. Entonces, Olga, quisiéramos ahora escuchar de ti como cuáles son estos otros mensajes clave que surgieron del panel sobre apoyos y vida independiente que hicimos justo antes de este cierre. Muchísimas gracias y te doy la palabra. Muchas gracias, Manuela, por la presentación. Durante el desarrollo de este congreso son muchos los aprendizajes, las reflexiones y los retos que nos quedan por emprender. Quiero referirme especialmente a dos conclusiones que nos han quedado en la mañana de hoy. Y la primera hace referencia a ese cambio de modelo que vive Latinoamérica respecto a las personas con discapacidad, que si bien es cierto, sigue las disposiciones de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que nos pone, por decirlo así, en una situación de tránsito de un modelo que anuló por muchos años la voluntad de las personas con discapacidad, como fue la interdicción hacia un modelo que pone en cabeza de su vida a las personas con discapacidad para la toma de sus decisiones mediante los apoyos y ajustes razonables. Podemos decir que en Colombia este cambio se materializa con la Ley 1996 de 2019 y que en este momento se encuentra en un proceso de reglamentación. Una segunda conclusión a la que se ha llegado en la mañana de hoy y que me quiero referir es a que aún siguen existiendo mitos orientados a la salud sexual y reproductiva de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial. Siguen siendo muy evidentes y muy marcados, que de una u otra manera generan discriminación hacia estas mujeres. También es cierto que hay logros muy importantes en materia reglamentaria frente a temas como la esterilización forzada, pero aún se mantiene un reto de cambio de mentalidad en la sociedad, en particular en los centros de salud y las familias, que en muchos casos se encuentran cegados por el miedo. No me queda más que felicitar a ONU Mujeres, a la Consejería Presidencial, para la participación e inclusión de las personas con discapacidad por esta iniciativa que hoy visibiliza y pone como tema central a las mujeres con discapacidad. Y hacer un llamado a las mujeres con discapacidad a que se reconozcan como mujeres sujetas de derechos y no como mujeres receptoras de asistencia y de calidad. Muchas gracias. Mil gracias, Olga, por sistematizar esos últimos mensajes de este congreso. En general, la idea de este espacio era precisamente que fueran ustedes como mujeres con discapacidad, sus organizaciones y desde su trabajo, quienes pudieran presentar, hablar y exponer tanto las principales problemáticas y barreras que enfrentan para la garantía de sus derechos en igualdad de condiciones, pero también los logros, buenas prácticas y lecciones aprendidas sobre las cuales podemos avanzar para garantizar el derecho a una vida digna, autónoma y libre de violencias de todas las mujeres. Y esto, por supuesto, incluye a las mujeres con discapacidad. Creemos que este congreso en general nos ha dado elementos absolutamente fundamentales para identificar cuáles son los próximos pasos que podemos tomar desde nuestras distintas orillas y roles, desde el sistema de Naciones Unidas y de ONU Mujeres particularmente, desde el Estado colombiano y desde el Gobierno Nacional con la Consejería Presidencial para la participación de las personas con discapacidad y también la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, que hizo parte de la inauguración y la apertura de este evento, porque como lo hablábamos también en varios de estos paneles del Congreso, las mujeres con discapacidad son mujeres
y las mujeres somos todas diversas y somos parte del mundo, no estamos aparte del mundo, ¿no? Creo que estos mensajes en general nos arrojan luces absolutamente importantes sobre cómo podemos trabajar además de la mano entre Estado, sociedad civil y sistema de Naciones Unidas y en general las agencias de cooperación internacional en este objetivo de avanzar en la garantía de derechos sin dejar a nadie atrás, es lo que también nos dice la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Además de tantos tratados e instrumentos internacionales y nacionales que nos indican el camino a seguir en este tema y el compromiso además que tenemos tanto desde la Consejería como desde ONU Mujeres por trabajar desde una perspectiva amplia e interseccional por los derechos de las personas con discapacidad, de las mujeres y de las mujeres con discapacidad. Con esto cerramos el evento. Les queremos agradecer a todas las personas que no solo hoy, sino durante este mes se han conectado con nosotras a estos paneles, a estas discusiones con mujeres estelares que han expuesto. Y aquí simplemente les dejamos un pantallazo de la relatoría gráfica que tuvimos hoy, con algunos de los principales elementos de análisis de todo este congreso. Muchísimas gracias a todas y todos y seguimos adelante, manténganse conectados con nosotras. Les contamos igual que como resultado de este congreso vamos a hacer un documento de llamado a la acción, un documento que vamos a construir tal como fue este congreso, de manera participativa entre el Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres particularmente, la Consejería Presidencial para la Participación de las Personas con Discapacidad, las organizaciones de personas con discapacidad que se conectaron con nosotras como panelistas, como observadoras, como participantes y principalmente las mujeres con discapacidad que hicieron aportes absolutamente fundamentales en todo el Congreso. Esperamos además que este documento de llamado a la acción, que lo estaremos publicando en el mes de diciembre para que estén todas muy, muy pendientes, realmente sistematice los insumos de este Congreso y sea una herramienta misma de incidencia y de próximos pasos para materializar todas estas ideas que surgieron del Congreso. Sin duda las mujeres hacemos la diferencia.